imágenes, alguna foto de lo que está suscitándose allí, frente al PAMI, que además hoy tuvo una denuncia. Ya no nos da el tiempo, mañana en todo caso vamos a hablar, pero esto está pasando, insisto, en la sede central del PAMI, en medio de una protesta de distintos sectores. Marco Labaña, ¿cómo le va? Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la diferencia, bienvenido. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. ¿Qué sintió ayer con el 4,7 de inflación? A ver, preocupación. ¿Cierto fracaso, preocupación? No, te diría preocupación. Esos datos que hasta desde lo personal cuesta dar, pero por el otro lado, con una clara conciencia de la importancia de lo que significan las estadísticas públicas. La importancia que tienen, aunque nos toque dar malas noticias, como el dato de ayer, la importancia que tiene la estadística pública para poder tomar dimensión de qué es lo que está pasando y que en definitiva eso termine generando alguna decisión para corregir los problemas que haya que corregir, ¿no? O sea, por oposición no volver al 2007, donde se trastocaron todas las estadísticas, prácticamente, como decía Kicillof en algún momento, era estigmatizante medir la pobreza y todo ese tipo de cuestiones, digamos. Mira, yo siempre digo lo mismo, lo que no se mide no se puede corregir. Y aunque de vuelta, aunque desde lo personal hasta me duela dar datos como el de ayer, creo que es importante poder reconocer qué es lo que nos está pasando para trazar un camino de mejora, ¿no? ¿Le pareció oportuna? ¿Feliz la frase de el viernes empezamos la guerra contra la inflación del presidente de ayer? Mira, no me quiero poner a analizar frases particulares. Yo creo que hay un tema pendiente que tiene la Argentina hace mucho tiempo, que es la pelea contra la inflación. Y claramente ahí es donde Argentina tiene que poner todos sus esfuerzos y donde tiene que hacer las máximas medidas que se puedan tomar en términos de cómo empezamos a controlar este tema y cómo empezamos a mejorarlo. Creo que hay que hacerlo. Eso obviamente no es de un día para el otro, no es una cosa aislada, sino es un ataque consistente que tiene que ver con cómo la bajamos. Es un plan, cómo lo bajás, cómo lo reducís, que no es de un día para el otro. Nos va a llevar varios años poder bajar la inflación y espero que se logre hacer. En todo caso, a nosotros desde el INDEC nos tocará, sin meternos en las políticas públicas, porque no podemos estar, como digo siempre, en la misa y en la procesión. A nosotros nos toca la tarea de poder reflejar lo que pasa sin estar sesgados de que nosotros estamos haciendo la política. Nuestro objetivo tiene que ser poder mostrar, y espero sinceramente como argentino, que se pueda ir controlando y pueda ir bajando la inflación. Da la impresión que es una batalla que definitivamente Argentina tiene pendiente desde hace mucho tiempo, no hay duda, pero llegamos al límite, tenemos más inflación que Venezuela, ¿no? Y hemos acumulado en los primeros 2 años del gobierno de Alberto Fernández más inflación en los primeros 2 años de gobierno de un presidente que cualquier otro presidente desde 1991. Mira, 30 años, ¿no? Creo que lo importante con un mundo en pandemia donde hubo deflación, sí, 2020. Tuviste muchas cuestiones que están impactando, muchos cambios de precios relativos. Creo que lo importante es ver cómo se trabaja para ir corrigiéndolo, ¿no? No hay ninguna duda de que la inflación es uno de los flagelos más importantes que tiene nuestra economía. Y si bien vos tuviste el primer año una baja, después el año pasado tuviste de vuelta subas, pero lo cierto es que cuando lo mirás más largo, hace más de 10 años que tenemos una inflación elevada y que va subiendo escalones, ¿no? Y eso es lo que hay que combatir. Hay que lograr que se quiebre esa tendencia a la suba y que empecemos a controlarlo. Hoy en CAME dijo algo Sergio Massa al respecto, creo que como era Veneno. ¿Podemos compartirlo un poco? ¿Qué dijo más exactamente? A ver. Así como también tenemos que buscar el recorrido para encarar un acuerdo económico y social, para dar batalla a uno de los grandes venenos que ha tenido la Argentina por sus problemas recurrentes en los últimos 50 años, que es la inflación, que es el veneno que mata la posibilidad de planificación, la economía de cada uno de los sectores y además mata el poder de compra de los argentinos. Veneno. Sí, claramente, yo lo definía como un flagelo, digo, claramente es uno de los temas. Hoy, si me preguntases en términos económicos cuál es una de las máximas preocupaciones, la inflación sin ninguna duda. Ahora, habló de un acuerdo económico y social, ya no del Consejo Económico y Social, que funciona, que tiene, qué sé yo, un nivel de eficacia, pongámosle limitada, siendo generoso. Para el acuerdo económico y social, ¿es viable en la Argentina con la dinámica en la que está la Argentina y con
la decisión puertas adentro que el gobierno tiene? Mira, creo que es importante cuando vos tenés tantos temas que están tocando un problema tan complejo como el argentino, es importante que vos tengas distintos frentes de abordaje de la problemática. Te pongo un ejemplo que pasó durante la pandemia, que no son la principal causa de la inflación argentina, pero que impactó. La pandemia generó una suba de costos de logística en el mundo muy importante. Bueno, eso tiene que tener una política de abordaje determinada. Tenés cuestiones monetarias, tiene que tener una política monetaria de abordaje. Tenés cuestiones que se pueden abordar con acuerdos, eso tiene que tener esa política. Yo creo que lo que hay que tener es una batería de herramientas justamente para empezar a contener un tema tan complejo. ¿Y eso es lo que se anunciaría el viernes, por último? No lo sé. Como te decía antes, nuestra tarea es medir lo que pasa. Bueno, no nos metemos en la definición de las políticas públicas porque estaríamos sesgando los números que tenemos que dar. Si yo soy el que diseña la política y después me quiero automedir, estaría generando un sesgo. Bueno. Entonces nuestro objetivo técnico es poder, desde lo técnico, poder mostrar lo que efectivamente está pasando en la realidad. Y de vuelta, a veces nos toca dar datos negativos, como el de ayer, y a veces nos toca dar datos también positivos. Esperemos que este tema se pueda ir controlando. Me quiero meter de lleno con el censo, porque lo trajimos por eso además, pero comprenderá las generales de la ley. Te puedo asegurar que no me esperaban lo más mínimo que me hicieran preguntas sobre el... Aunque alguna pregunta, por supuesto, después va a ser Helio, inclusive, que está recopilando todos los interrogantes que está planteando la gente, nuestros televidentes, etcétera, desde temprano que anunciamos que usted va a estar acá. Primero, hoy empieza un censo virtual. O sea, cualquiera puede, desde una computadora, en su casa, teléfono, aplicación, lo que sea, responder las 61 preguntas y luego, con ese código, cuando venga el censista, el 18 de mayo, el día que se hace de manera presencial, darle ese código y hacer más rápido el trámite. Correcto. Eso es la primera vez que Argentina va a afrontar este tipo de censos. Nosotros lo llamamos el bimodal, porque está la fecha del 18 de mayo, que es miércoles, feriado nacional, donde es el típico operativo donde el censista va puerta por puerta, y por primera vez habilitamos 2 meses antes, a partir de hoy, lo habilitamos a las 0 horas del día de hoy, hasta las 8 de la mañana del día 18 de mayo, se va a tener la posibilidad de hacer el autocompletamiento previo. Y, obviamente, cuando llegue el censista, se le da el código, se le hace una sola pregunta de cuánta gente vive en el hogar. Esto para nosotros es importante en términos de validación de datos y estar seguros de que después los datos que vamos a dar a conocer tengan una robustez muy importante. Son esquemas que nosotros usamos. Pero en ese operativo del censo digital, a después dar un solo código, se va a acelerar mucho el proceso. Y además le damos una herramienta a la gente que quizás tenga miedo de abrir la puerta, dejar entrar un extraño, de una entrevista más larga. Me parece que son herramientas útiles. ¿Alguien podría dejar en la puerta de la casa el código? Nosotros le pedimos que no, salvo que sea, por ejemplo, un trabajador esencial de la salud, pongamos, o un periodista, vos tenés que venir al canal y no vas a poder estar recibiendo el censista, dejarle el código al vecino. Para que nos pueda dar. Para nosotros es muy importante que la gente se quede en su hogar y nos pueda dar el código. Si por algún caso de fuerza mayor no se puede, dejárselo al vecino para que nos lo facilite. Antes de adentrarnos en las preguntas en sí, lo importante es que vamos a saber cuántos somos, que es algo que quedó pendiente del 2010 por la irregularidad, el día que fallece Néstor Kirchner, etcétera, en algunos lugares. De eso depende los giros de coparticipación, las ratios por las cuales se transfieren partidas muchas veces. O sea, depende un montón de cosas, con lo cual no es poca cosa lo cuantitativo. ¿Es el único instrumento que tenemos para medir exactamente y con precisión lo cuantitativo o me equivoco? Es la forma más exacta que tenemos para hacerlo. En el caso de la coparticipación no tiene un impacto en la coparticipación de la nación a las provincias, pero sí en muchas provincias tiene un impacto de cómo distribuyen a los municipios. Exactamente. Por eso que el trabajo tiene que ser también tan técnico y ser totalmente apolítico, porque tiene distintos impactos. Y además porque es la única herramienta que con exactitud nos muestra la foto exacta de cómo estamos, desde cómo estamos en términos de cuántos somos, qué acceso tenemos a la salud, cuál es nuestra situación educacional, cuál es nuestra situación en términos de vivienda, si tenemos problemas de hacinamiento, problemas de calidad de los materiales. ¿Qué le preguntan en términos de eso a la gente? Se pregunta, hay 2 bloques, las preguntas se dividen en 2 bloques. El primer bloque es sobre la vivienda, si tienen acceso, qué medio utilizan para cocinar, si usan red de gas, garrafa, electricidad, etcétera. Si tienen baños, son todas medidas que nosotros después las analizamos, las procesamos y sacamos ratios que nos permiten dar a conocer las necesidades básicas insatisfechas que tenemos desde el punto de vista habitacional.
Eso obviamente después puede derivar en políticas públicas en términos de planes de vivienda, etc. Después tiene el módulo de las personas, que ahí entramos en cuántos años tiene, sexo, identidad de género, que es una de las novedades que se incorporan en este censo. Si tiene, por ejemplo, alguna identidad étnica, por ejemplo, es de un pueblo originario, que también importante se incorpora. Acceso a la salud, acceso a la educación y qué nivel educativo tienen. Si tienen trabajo, si no tienen trabajo, si tienen descuentos jubilatorios, si cobran una pensión, una jubilación. Nos da esa información absolutamente estructural del país. Después, con las encuestas nosotros que hacemos regularmente, vamos a detalles más finos, pero esto nos muestra una foto estructural de cómo estamos, ¿no? Elio, ¿te puedes sumar? ¿Me ayudás a plantear más temas todavía? No quiero quedar con nada en el tintero, dale. Dale, hay muchas preguntas que llegaron a nuestro WhatsApp, acá el 51 38 99 99. Vamos a hacerle llegar algunas de las preguntas aquí a la Bani, acercarle algunas preguntas de la gente. Buenas tardes, se comenta que el censo va a contener nombre y apellido de los censados. ¿Esto es ilegal? No tiene apellido de los censados, la cédula censal no tiene ningún tipo de identificación personal sobre las personas, perdón. En el único caso donde se pide el documento nacional de identidad pero no está dentro de la cédula censal, es para aquellos que decidan completar el censo digital. Lo que nosotros tenemos que chequear que la persona que conteste sea una persona que exista, sea mayor de 14 años y la forma que tenemos es con el documento. Pero eso se valida ese dato y ese dato no queda registrado en ningún lado. Okay. Es simplemente como validación. Para ponerle un paralelismo, es cuando uno entra a una página para ver dónde le toca votar y pone el número de documento. Bueno, eso es parecido. No queda registrado en ningún lado y la cédula censal no tiene ese dato incorporado, con lo cual no podemos cruzarlo, es totalmente anónimo. Igualmente nosotros, toda la información que se registra, porque en definitiva registramos información sobre la vivienda particular, toda esa información está resguardada por ley, está resguardada por secreto estadístico y de ninguna manera el INDEC puede dar a conocer datos particulares sobre una vivienda o una persona, ¿no? Está bien esa aclaración porque digo, es una de las preguntas recurrentes, ¿por qué no me están pidiendo el DNI? Sí, y perdóname, en el caso del censo digital es absolutamente optativo. Si uno prefiere hacerlo presencialmente, irá al censista, el censista no pedirá este dato. Exacto. Sí lo necesitamos para esta validación de que sea una persona mayor que pueda contestar, ¿no? Sí. Bien, seguimos. Soy de Tolosa, La Plata. ¿De verdad es obligatorio responder el censo? Yo más que verlo como una obligación, te soy sincero, lo veo como un derecho que tenemos todos. El censo es lo que nos permite reconocernos en nuestra diversidad cultural, étnica, nos permite mostrarnos como somos. Es una responsabilidad ciudadana que todos tenemos, pero también es un derecho que tenemos a ser contabilizados, a ser reconocidos. El censo es lo que permite una planificación hacia adelante muy importante, es lo que nos permite, si se quiere, poder ver sobre qué temas hay que trabajar y la hoja de ruta que se puede plantear. No es que te soluciona los problemas, pero sí esa información central, claro, que sin esa no podés plantear una mejora, ¿no? Ahora, teniendo eso en cuenta, si alguien se niega... Si alguien se niega, se niega. Creo que la gran mayoría de las personas tiene una percepción de la importancia que tiene el censo y en todo caso nuestra tarea es poder seguir promoviendo el censo, poder explicar para qué usamos esos datos, para qué sirven, cómo me afectan a la vida cotidiana. Mire, de hecho, la pregunta, ¿no? De hecho, esta pregunta, claro, tiene que ver con el miedo que le genera a muchos, ¿no? Miren, señores del censo no solo piden el DNI, sino que también piden el piso de donde vivo. ¿Qué hacemos con el cuento del tío? No voy a llenar esto, dice Rosaura en este caso. Claro, hay miedo con respecto a esto, ¿no? Desde ya, a ver, así como tenemos el miedo de cuando va el censista a abrirle la puerta, también tenemos gente que pueda tener desconfianza en la herramienta digital. Por eso la opción, por eso la posibilidad de optar por el digital. A propósito de esto, mirá esta pregunta, Elio. Sí, mira, en mayo voy a estar de viaje con mi familia. ¿Qué va a pasar si no estoy en casa? Bueno, tienen la opción del digital previo, ¿no? Pueden contestar el censo digital y, como les decía antes, si no va a estar en la vivienda, dejarle al vecino, por ejemplo, el código. Si no se lo dejan nosotros, igualmente esa información la vamos a tener. Obviamente va a estar resguardada, como les decía antes. No vamos nunca a dar a conocer alguna información particular de ninguna vivienda. Y esto lo repito una y otra vez para tratar de llevar cierta tranquilidad y cierta confianza de qué hacemos con los datos. Esos datos no es que lo andamos distribuyendo, sino que se procesan, se agrupan
y después se dé información agrupada que sirva para esa toma de decisiones, tanto del sector público como del sector privado. Siempre pongo el mismo ejemplo. Hay algunas provincias y en algunos municipios donde poder tener la cantidad de personas que tiene ese municipio sirve para habilitar, por ejemplo, una farmacia. Si no hay cierta cantidad de personas en un municipio, a veces no se habilitan farmacias. Sin ir más lejos, correcto. Sin ir más lejos. Digo, fíjense cómo tiene un impacto las estadísticas, el censo tiene un impacto en cuestiones muy Lo último, muy hay una particulares. idea de que no van a censar a los chicos con síndrome Down, a las personas con discapacidad. Hay un reclamo. Efectivamente, con Helio hablamos de este tema. Hoy es el Día Internacional de Lucha contra... ¿Cuál es el argumento o la razón? A ver, nosotros tenemos una pregunta, en realidad es un set de preguntas, 5 preguntas que tienen que ver con la discapacidad, que no lo preguntamos con discapacidad, porque estos son recomendaciones internacionales que dan cómo preguntar para captar mejor la temática. Nosotros lo planteamos como dificultades o limitaciones, porque a veces cuando uno usa la palabra discapacidad puede interpretarse, y esto está probado científicamente, que a veces se interpreta que tenés que tener un certificado de discapacidad o una persona que no se autorreconozca que tiene una discapacidad. Entonces, cuando uno pregunta limitaciones o dificultades, se está haciendo más amplio y después es a través de una encuesta que le estamos planificando para posterior del censo, donde vamos a ir a las particularidades. O sea, van a llegar a ese registro que dicen que no. Exactamente. Bueno, Lo que no podemos hacer es tampoco poner 20 preguntas, porque si pongo, por ejemplo, está bien, pero síndrome te de asume el Down, compromiso de que vamos a tener un registro. No vamos a tener un registro de personas, vamos a tener estadísticas que midan la discapacidad. Acordémonos que como INDEC nosotros no vamos a dar un registro que identifique una persona. Como INDEC lo que nosotros damos es las generalidades y damos estadísticas anonimizadas, con lo cual nunca vamos a hacer un registro que se pueda identificar con una persona particular, ¿no? A cuento de un próximo encuentro aquí, estamos pasados y está Pablo